En este día martes y en el segundo día del mes de mayo, porque ya comenzamos el mes de mayo, vamos a hablar sobre el tema la instrucción del ángel a Daniel. Ayer quedamos con que Gabriel había llegado a donde Daniel, enviado por Dios para ayudarle a comprender la visión. Vamos a entrar en detalle sobre esa expresión, pero que había llegado en respuesta a la oración de Daniel, porque Daniel era muy amado. Pero también dijimos que tú y yo, ustedes, nosotros, somos muy amados en el Señor, y Jesús lo demostró en la cruz del Calvario, porque su muerte fue una muerte vicaria en nuestro favor. Teniendo eso en mente, vamos a orar y vamos a ir explorando el pasaje que nos corresponde meditar este día. Padre bendito, gracias te damos por tu palabra y gracias porque para ti somos muy amados. Instrúyenos con tu Espíritu Santo, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo sé que a veces quisiéramos que Gabriel viniera a nuestra propia casa para que nos explicara justamente lo que le explicó a Daniel. A veces he querido eso, pero Daniel tuvo ese privilegio y dejó consignado que Gabriel había llegado para explicarle algo más de esa visión que no quedaba, con la que no quedaba del todo tranquilo de Daniel 8. Dije, habían pasado algunos años, no puedo precisar en este momento cuántos años, pero habían pasado algunos años. Daniel estaba preocupado, hizo una oración de intercesión, Dios responde esa oración, Daniel es muy amado, pero veamos el verso 23. Tan pronto como empezaste a orar, porque Dios responde inmediatamente, solo que a veces nosotros no vemos las respuestas de Dios, es decir, no las podemos comprender. Pero vean lo que dice: fue dada la respuesta y yo he venido a enseñártela porque tú eres muy amado, Amudot, muy deseado, codiciado en el cielo. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Primero, ¿a qué palabra se está refiriendo y a qué visión se está refiriendo? Esa es la gran pregunta. En Daniel 9 no hay una visión. Hay que dejar esto bien claro. Daniel 9 no comienza con una visión. ¿Qué es lo que no entiende Daniel? Si no se le ha presentado ninguna visión. Para eso tenemos que conectar directamente con Daniel 8:27. Dice el texto en Daniel 8:27, yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando convalecí entendí los asuntos del rey, pero quedé espantado acerca de la visión y no la entendía. Pero, ¿qué visión no entendía Daniel? Si retrocedemos más, eso ya no lo vamos a leer, pero si retrocedemos más nos damos cuenta que en la visión de Daniel 8, que es una visión en la que se presentan unos animales muy interesantes, el carnero y el macho cabrío, y luego se presenta a un cuerno, que fueron explicados todos estos elementos, porque Gabriel le explicó que el macho cabrío era Grecia, quiero decir que sí, era Grecia, que el carnero, que era antes que el macho cabrío, era Medo-Persia, así que en orden sería carnero, Medo-Persia, Grecia, el macho cabrío, luego el cuerno, que no representa a Antíoco Epífanes, eso ya lo vimos el día de ayer, y dimos las razones por las que no representa a Antíoco Epífanes, sino que representa a Roma, tanto en su fase imperial como en su fase religiosa, porque Roma es el cuarto poder que surge en Daniel 2 y en Daniel 7, y como Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8 son paralelos, se debe comprender la profecía de manera paralela, histórica. Nos damos cuenta que eso fue explicado. Gabriel le explicó claramente qué significaban esos elementos, pero respecto a los 2300 días o tardes y mañanas, Gabriel lo único que dijo fue: la visión de las tardes y mañanas que te fue dada es verdadera y tú sella la visión porque es para un futuro distante, que fue una de las razones por las que vimos que Antíoco Epífanes no podía ser el cuerno pequeño, sino que se refiere a Roma, tanto en su fase imperial, pero específicamente más a su fase religiosa, Roma religiosa. Ahora, luego de eso, de que esto es lo que Dios le manda a explicar a Daniel, la orden es: entiende la palabra y entiende la visión.
¿Cuál visión? Las 2300 tardes y mañanas. Y noten con lo que comienza, verso 24. 70 semanas están cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, para poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y podríamos leer hasta el verso 27, pero nos vamos a ir haciendo un poquito detallado. Hoy nos interesa el verso 24 por una expresión. La expresión es 70 semanas están cortadas. Esa expresión cortadas es la que nos interesa, porque aquí, en esta visión, Dios le está dando más de lo que se imagina a Gabriel. En esta explicación, quiero decir. En esta explicación, Dios le está dando más de lo que se imagina a Daniel. Dios no está diciendo que no se van a cumplir los 70 años de cautiverio. Eso se va a cumplir porque Dios lo dijo. Y se cumplió, de hecho. Ahora lo que Dios le está diciendo es, pero yo tengo un plan más grande. Y he determinado 70 semanas, he cortado 70 semanas para tu pueblo, específicamente para tu pueblo. ¿A qué se refiere? Al pueblo judío. 70 semanas. Cortadas. ¿Cortadas de dónde? La única forma de saber de dónde viene esa palabra cortados, porque la pregunta siempre es ahí, ¿cortado de qué? Es Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. O hasta 2300 días. 70 semanas, si hacemos el cálculo, es 490 días. Si nos quedamos en una semana literal de días, 490 días. Pero en la Biblia, un día equivale a un año. Eso queda claro cuando uno ve elementos como los que aparecen en Números y en Ezequiel. En Números, cuando los espías fueron a explorar por 40 días la tierra prometida y decidieron dar un mal informe y el pueblo creyó ese mal informe, Dios dijo, bueno, vamos a hacer que esos 40 días que anduvieron explorando se van a convertir en 40 años de su exilio en el desierto. Ahí van a dar vueltas en el desierto porque no creyeron. Luego Ezequiel también nos muestra de una forma ilustrativa, casi es una parábola viviente, Ezequiel en ese sentido, que para Dios un día es un año en cuanto a elementos simbólicos que Él quiere destacar. Como aquí en profecía nos estamos enfrentando a un periodo de tiempo simbólico, podemos tomar ese principio de día por año, de Números y de Ezequiel, y aplicarlo, y entonces cobra sentido, especialmente por la narración del texto. Dice, 70 semanas están cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, para traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Ahora sí voy a leer verso 25. Conoce y entiende que desde que salga la orden de restaurar y reedificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas más 62 semanas. La plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. Si este texto se refiriera a días literales, quiere decir que la construcción del pueblo de la tierra de Jerusalén debió haber tomado solamente 490 días, pero no fue así. Claro, cuando vamos al libro de Nehemías nos damos cuenta que Nehemías hizo una gran labor, pero la hizo varios años después de que comenzara la restauración del pueblo de Israel, porque hubo varios problemas, lo que dice aquí, se reedificará en tiempos angustiosos. Desde que Sirio llegó al poder, luego Darío, hubo varios problemas, estoy hablando de Medo-Persia, hubo varios problemas porque hubo gente que no quería que se reconstruyera Jerusalén. Fue hasta Esdras y Nehemías, estos dos grandes líderes, que finalmente Jerusalén fue reedificada por completo. Y no fue fácil, pero no fue en 490 días en general, no, tomó mucho tiempo. Y es más, el texto dice, hasta el Mesías príncipe, habrá 69 semanas, 7 semanas más 62 semanas, habrá 69 semanas. ¿Se imaginan qué significaría esto? Significaría que el Mesías llegó 483 días después. No, claramente no.
Claramente, este pasaje nos muestra que estamos hablando de un periodo bastante largo de tiempo, en este caso, 490 años, que fueron cortados del único periodo más largo que precede y que está explicando el ángel Gabriel a Daniel. ¿Sí? ¿Notan la conexión? Estos 490 años son cortados. ¿De qué? De los 2300 años que aparecen en Daniel 8:14. ¿Cómo lo sabemos? Porque Gabriel le está explicando esa visión de los 2300 años a Daniel, que en la Biblia aparece como 2300 días. Y ahí habla del decreto, ¿verdad? Claro, algunos se han confundido con esto, pero vamos a dar rápidamente esta explicación. En el desarrollo de la reconstrucción de Jerusalén hubo 3 decretos. Sin embargo, 2 de ellos, los 2 primeros, uno emitido por Ciro y el otro por Darío, lo cual se puede verificar en el libro de Esdras, no incluían los siguientes elementos: la reconstrucción de Jerusalén, la restauración del templo y la legitimación de Israel como sistema judicial. Especialmente esto último, legitimar a Israel como sistema judicial daba autonomía al pueblo y lo hacía, voy a decirlo con estas palabras, ser restaurado a una condición de meramente un vasallo. Ya no era solamente un vasallo, ahora tenía cierta libertad. Y estos elementos se dan en el tercer decreto dado por Artajerjes en el año 457. Tome nota de esa fecha. Año 457 se da el decreto con el que sí Jerusalén es restaurada por completo, tanto en su sistema judicial como en su sistema religioso. La ciudad es restaurada en este sentido. Y con esas disposiciones, entonces sí, ahora Jerusalén es tanto un centro civil como religioso de pleno derecho. Ya no meramente solo un vasallo, ahora tiene autonomía. Y eso se logró con ese decreto del 457. Si usted hace las cuentas y hace un cálculo matemático sencillo del año 457 y cuenta 7 semanas más 62 semanas que aparece en el verso 25 de Daniel 9, llegamos al año 27. Son 483 años, esas 69 semanas. Llegamos al año 27. Y según la profecía, dice hasta el Mesías príncipe. Mesías, Mesiah, es la misma palabra Cristo, es ungido. Mesiah en hebreo, Christos en griego, Cristo en español, pero se refiere a, o Mesías en español, y se refiere a el ungido, el ungido. Y la Biblia nos muestra, según Lucas capítulo 3, versos del 1 al 3 y el verso 15, 16 y 21, siempre de Lucas 3, que Jesús fue bautizado en el año 27 después de Cristo, que era el año 15 de Tiberio César. Es decir, han pasado 483 años, ¿sí? 483 años desde que se dio la orden de restaurar y reedificar a Jerusalén. Ha llegado el Mesías y ya solo queda una semana para cumplir las 490 años de las 70 semanas. Solo queda una semana, que es la semana que incluye el ministerio de Jesús aquí en la tierra. 3 años y medio. Por cierto, tome nota, a la mitad de la semana dirá el verso 26. Verso 26 y 27. Pero eso lo vamos a estudiar el día de mañana. Mañana vamos a hablar sobre el Mesías cortado. Pero eso lo vamos a tocar el día de mañana. Yo quiero que lo que hoy que hoy note usted es que Dios está guiando la historia. Dios tiene el control de la historia y la profecía de las 2300 tardes y mañanas, o 2300 días, que equivalen a 2300 años, incluye la venida del Mesías, la primera venida del Señor Jesucristo, para poner fin al pecado. Y esto es bien interesante porque a veces decimos, pero si todavía seguimos en este mundo, sí, pero lo que Jesús logró en la cruz del Calvario dio el golpe de muerte a Satanás. Por eso comenzamos nuestro estudio de este folleto de los 3 mensajes cósmicos para todo el mundo, diciendo que Jesús ya ganó.
porque cuando Jesús apareció en escena, vino como nuestro campeón para derrotar al enemigo y lo logró con su muerte en la cruz del Calvario. Y eso está profetizado ahí, en Daniel 9, verso 24 al 27, que es una explicación, es el comienzo de la explicación de Daniel 8:14. Si usted une los puntos, se da cuenta que aquí Dios nos está dando una maravillosa luz. Y esto nos prepara para saber por qué es que afirmamos que el juicio de Dios, la hora del juicio, llegó en 1844 y estamos viviendo en un periodo especial de la historia de la humanidad. Jesús viene por segunda vez muy pronto. Jesús está recibiendo los reinos de este mundo. Jesús está en este momento intercediendo y abogando en nuestro favor. Jesús está haciendo todo cuanto puede para purificar el santuario y poner fin de una vez por todas al pecado. Él ya lo hizo en la cruz del Calvario y ahora solo está aplicando todos sus méritos a favor de los hijos de Dios que confían en Él, que tienen su fe en Jesús y que viven para Él. Así que hoy, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, ¿cuál es su decisión? ¿Quiere vivir para Jesús? ¿Quiere entregarle su corazón a Jesús? Jesús nos muestra que Él está al control de la historia. La profecía nos muestra que Dios lo está dirigiendo todo. Muy pronto Jesús volverá por segunda vez y quiere que tú y yo estemos con Él, porque para Él nosotros somos muy amados. Somos lo más precioso que Él tiene. ¿Qué tal si oramos, agradecidos con Dios por esta maravillosa gracia que nos da de saber que Él nos ama tanto, que nos ha mostrado en su palabra, de una manera clara, el plan que Él tiene para redimirnos, para salvarnos? Si usted estudia esto con más detalle, se dará cuenta que lo que hemos dicho aquí, un poco en resumen y rápido, está claramente anclado en la palabra de Dios. Así que le invitamos a que siga estudiando con nosotros y vamos a orar. Querido Padre, gracias por tus misericordias. Por favor, acompáñanos siempre y permite que lo que hemos aprendido pueda llenar nuestro corazón y que tu Espíritu Santo nos fortalezca, pues lo pedimos todo, confiando en los méritos preciosos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.